Las 8 de la mañana con 2 minutos en Nacional y el Informativo en esta primera edición. Así es, Michael, y bueno, ya que estamos hablando del plano económico, esta mañana también vamos a recibir a la economista de ESAN, a la señorita Ana Reate, a quien le damos la bienvenida, porque como ya se sabe, el Congreso de la República, con 77 votos a favor, 11 en contra y 13 abstenciones, aprobó el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, una noticia que ha generado diversos puntos de vista, pero vamos a recoger la de nuestra analista económica. Muy buenos días, señorita Reate, y bienvenida a Nacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos en primera instancia recoger su apreciación con respecto a esta aprobación del presupuesto 2023 que, de acuerdo a lo manifestado por la misma titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, se busca que se dé un presupuesto con una mirada social mucho más humana. ¿Esto podrá ser así? Bueno, primero que nada saludar que se hayan puesto de acuerdo para la promulgación de esta ley, dada los rumores, no rumores, sino dada los desacuerdos que se venían comunicando a través de la prensa sobre el desequilibrio que se podría estar generando y sobre todo la pérdida de una de las claves que ha tenido el Perú para su crecimiento en los últimos años, que es la disciplina fiscal. Con la promulgación de la ley regresamos un poco a los fundamentos del crecimiento macroeconómico y nos da mucha tranquilidad el hecho de que se hayan puesto de acuerdo, ¿no es cierto? Quisiera recordar a las personas que nos escuchan que tal vez uno de los pilares del crecimiento del Perú o de la estabilidad macroeconómica del Perú en los últimos 30 años ha sido eso, la disciplina fiscal, el orden a la hora del gasto y el ingreso. Ahora, respecto a esta mirada social, no sería posible si es que el presupuesto no se hubiera incrementado, o sea, no siempre hay ese componente, pero ahora ella la Premier lo pone más en relieve, porque el incremento en términos nominales del presupuesto es más o menos 9%, pero si uno le descuenta la inflación en términos reales también hay un sustancial incremento. Pero como siempre decimos, la plata no sale del aire, ¿verdad? La plata respalda la producción. Y este crecimiento del presupuesto al que ella se refiere no sería posible si es que el Perú a lo largo de tantos años no presentara, mejor dicho, solo es posible porque el Perú viene creciendo. Al crecer el producto, la gente, los que pagan más impuestos, ¿cierto?, generan ingresos. Ha habido incrementos sustanciales en la recaudación de IGR y de impuesto a la renta, que hace posible que el presupuesto se eleve, en estos casos 9%, y en el caso que la Premier refiere, que se haya incorporado de manera más manifiesta este tema de mirada social. Así es. Además, este presupuesto para este año 2023, lo que se busca es que tenga un rostro humano y un comportamiento social que pudiera llegar a todos los estamentos y a todos los estratos, y es que luego de 3 días de exposiciones en el Congreso de la República, finalmente se aprobó ese monto de 214.790 millones de soles, con un incremento de casi 18 millones. La pregunta es, ¿va a alcanzar en realidad para todos lo que se tenía planificado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, está destinado una gran cantidad a ollas comunes, a programas de vaso de leche, y otro tipo de programas de ayuda social también, como por ejemplo hablamos de que se está autorizando el nombramiento además gradual y progresivo de profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales, por ejemplo, quienes han trabajado en pandemia, y es por eso que los congresistas estaban demandando que se amplíe un poco más este presupuesto. ¿Va a alcanzar? Yo creo que voy a decir una frase que puede sonar un poco discordante, pero vamos a decir que el problema del Perú en los últimos años no es la falta de dinero, ¿no? El problema del Perú en los últimos años, como siempre tal vez, pero se nota evidente cuando hay recursos, en la mala ejecución, ¿no? Entonces, muchos gobiernos regionales, municipalidades, incluso el gobierno nacional, se queda con el dinero porque no lo puede gastar.
Si usted recuerda cómo está la ejecución presupuestal de la que hoy día estamos hablando para el próximo año, y cuando les preguntamos cómo vamos en el 2022 respecto a la ejecución presupuestal, que seguramente el año anterior estábamos discutiendo, pues nuestra ejecución presupuestal es sumamente mediocre. Entonces, al final no es que no haya el dinero, el problema es que no se ejecuta, y cuando se ejecuta tal vez no se ejecuta de manera homogénea, y no se ejecuta en aquellas cosas en las que el Perú tal vez más necesita, como puede ser salud, educación, ¿no? Entonces, yo diría que primero tenemos que avanzar con el presupuesto que ya se nos ha asignado. Esperaríamos llegar al 2023 y que las noticias más bien sean que el ritmo de gasto o el ritmo de ejecución presupuestal va de acorde, y no que los gobiernos regionales, estamos llegando a noviembre, octubre, y que nuestro gasto presupuestal ejecutado esté en el 50%. Entonces, de nada sirven también los incrementos si es que no vamos a ser capaces de ejecutarlo. Claro, señora, entonces también ahí tenemos que tener la mirada. Usted menciona algo muy interesante, o sea, no es que no haya plata, sino que no se sabe cómo gastar. Y es increíble que a estas alturas del año haya algunas instituciones, algunos ministerios que, por ejemplo, no hayan gastado su presupuesto ni siquiera el 50%. ¿Qué pasa con ese dinero que no se gasta en este año y que finalmente tiene que regresar a las arcas fiscales? Así es, tiene que regresar a las arcas fiscales y ser parte del presupuesto del siguiente año, ¿no es cierto?, para volver a comenzar. Recuerde usted que estas autoridades que hoy día no están ejecutando, sobre todo las regionales y las provinciales, que no están ejecutando a buen ritmo, son las que ya han cumplido 4 años de gestión, y que en enero estamos cambiando de autoridades, y con ello se nos pone por delante un gran reto. Nuevo personal, nueva rotación de puestos, tienen que aprender. Entonces el 2023 también se nos pone complicados para la parte de ejecución presupuestal, para los gobiernos nacionales, regionales y municipales, etcétera. Entonces, sí, yo diría que a un funcionario público, cuando comete un error, cuando de repente avanza rápido y a veces no tiene la firma en el lugar adecuado, ¿no es cierto?, le cae la Contraloría encima, se ve envuelto en múltiples procesos, pero a los funcionarios que no ejecutan y que no hacen nada, no se les dice nada. El incentivo está hecho para no hacer nada, porque si no haces nada nunca tendrás ninguna investigación ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa con aquellas autoridades que tú les ves que tienen un presupuesto de 100 y han gastado 50? No les pasa nada, ¿no? Entonces, te vas tranquilo, sin ningún juicio, sin ninguna una persecución posterior. Nadie dice que no pasen cosas extrañas, pero en realidad los incentivos no están bien puestos. Entonces, es muy triste ver que frente a tanta pobreza y tanta necesidad, las comunidades no reciban, la población no reciba los servicios para los cuales eligieron a sus autoridades, o tampoco los de aquellos funcionarios públicos a los que se les paga su sueldo con los impuestos de todos, ¿no? Y quizás ahí falte una mayor orientación en cuanto a capacitación de aquellos funcionarios que están a cargo justamente de este ritmo de gastos para que fluya de manera equitativa, acorde a las proyecciones que se esperan. Correcto, falta capacitación sobre todo al interior, pero también yo diría mucho liderazgo. Liderazgo en las instituciones a las que se refieren, ¿no es cierto? Y liderazgo en el ministerio tal, liderazgo en la dirección tal, liderazgo para poder tomar al personal y decirle tenemos que cumplir las metas. Pero si las cabezas no estamos concentradas en los objetivos claros, menos restará el personal que está hacia abajo. Entonces, la capacitación, por supuesto, que hace el personal más productivo, pero no va a solucionar el problema. Es la capacitación alineado a objetivos claros de cumplimiento de las metas que se nos pone en el presupuesto, ¿no? Ahora, lo que siempre se ha mencionado durante este último debate que se ha presentado el presupuesto en el Congreso de la República es tomar algunos recursos del fondo de contingencia. ¿Esto es
¿Es posible? ¿Es imposible? ¿Cuál es su mirada desde su análisis? Bueno, eso no, menos mal que no ha sucedido, ¿no? Porque sería una de las cosas que se cuestionaban ayer, que se utilizara fondos de contingencia para gasto corriente. Es como si yo le dijera a usted, utilice sus ahorros para comprar un televisor. No tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, y se rompe uno de los principios fundamentales, que es la disciplina fiscal, de la cual nos debemos de sentir orgullosos los peruanos. Entonces, menos mal que no ha sucedido, que se está preservando esos principios. ¿Y qué pasa? Si es que, por ejemplo, uno de los ministerios llegara a noviembre y ya estuviera, o octubre, y ya estuviera viendo que el presupuesto que le asignaron el año pasado ya está al 98% de ejecución, y todavía está recibiendo proyectos para inversión, y no tiene dinero, pero ya estamos noviembre, diciembre está a la vuelta de la esquina, entonces allí es probable que se promulgue un decreto o lo que fuera para usar ese fondo de contingencia, que gracias a Dios no se usó, porque no ha habido ninguna desgracia, porque no ha habido ninguna pandemia, porque no ha habido nada extraño. Es probable que de allí se pueda tomar esos fondos para continuar, para que ese ministerio o esa entidad continúe con su ejecución presupuestal, porque ya estamos diciembre, entonces ya se puede ir haciendo uso de esa reserva. Mientras tanto, es como si más bien usted, que no ha ejecutado nada, ya se quisiera gastar el ahorro. Ajá. ¿No? Entonces no tendría ni pies ni cabezas. Entonces creo que el Ejecutivo y el Congreso han hecho bien en respetar ese principio. Hablaba usted hace unos momentos sobre la importancia que va a tener la recaudación tributaria en este manejo de presupuesto, pero lo cierto es que venimos de una época bastante compleja, que han sido 2 años de retrasos por esta pandemia de COVID-19, y los empleos no necesariamente están al auge. Esta es una situación que preocupa. ¿Cómo deben ir los lineamientos con respecto a ese tema en el sector público? Eso es correcto lo que usted dice. La recaudación está bien, por eso es que está incrementando el presupuesto un 9%. Pero una cosa es recaudar, que puede ser la minería, por ejemplo, ¿no es cierto? Una cosa es la recaudación y otra cosa es la generación de empleo. Entonces, para la generación de empleo, yo le cuento un dato. Para poder incrementar o salir de la pobreza, un país debe de crecer alrededor de 7% durante más o menos 20 a 25 años. Fíjese ese dato, y es un dato tomado de la realidad, ¿no? Durante 20 o 25 años, una nación tiene que crecer alrededor de 7% de PBI cada año para lograr salir de la pobreza. ¿Qué está sucediendo en el Perú? En el Perú estamos creciendo 3%, y no alcanzamos ni siquiera un 5%. Por lo tanto, es como si usted estuviera produciendo de este tamaño y necesita este número de trabajadores, ¿cierto? Produces trabajadores. Lo que realmente necesitamos es dar un salto de producción para que haya un salto de empleo. Y lamentablemente eso es lo que no está sucediendo en el país. Se crece muy poco, no digo, bueno, peor sería de crecer, pero se crece muy poco, y ese crecimiento de producción no es lo suficiente como para atrapar a la mano de obra. Por ejemplo, si ustedes tuvieran mucha más actividad en su propio, donde están, en su centro laboral, contratarían personas, entonces si la gente está vendiendo más, contrata más personas. Si alguien está comprando más, se contrata más personas. Entonces se necesita una dinámica mucho más fuerte para poder generar empleo. Y eso es lo que probablemente los economistas estamos reclamando, ¿no es cierto? O sea, no se está generando dinámica de inversiones que aseguren crecimiento de producción que finalmente logren generar empleo. El fin no es crecer por crecer. El fin es generar empleo. Y ahí creo que no estamos yendo todavía al ritmo que debiera el país, ¿no? Ahora, para asegurar la recaudación también por parte del Estado, pasa por un tema también de formalización de las empresas, formalización del empleo,
porque todo es un conjunto, es un engranaje que debe, digamos que, formar parte de este círculo virtuoso de nuestra economía para poder salir adelante. Así es, la economía es una sola. No tiene que ver con la formalidad o la informalidad. La economía del país es una sola. Solo que de esa, 80% es informal. ¿Y cómo aseguramos, Entonces, y cómo hacemos que esa informalidad pase a la formalidad? A ver, todo el tema son incentivos, ¿no? Uno hace algo cuando tiene el incentivo adecuado. Si mi incentivo es, si no hago nada, nadie me dice nada, estoy ahí, entonces no hago nada. Pero si en la mente y en el raciocinio de las personas está, ¿qué gano yo con formalizarme? ¿Cuál es mi beneficio? ¿No? Tengo que pagar impuestos, pero ¿qué recibo a cambio de eso? Si el empresario formal, informal, en este caso el informal, no siente que ganará con esa formalidad, entonces no lo habrá. Son muchos días de trabajo perdido. Dice, por tratar de formalizarme, estoy acá perdiendo horas en las que podría estar trabajando. Si las barreras burocráticas son muy fuertes, si luego me van a corretear con el pago de los impuestos, pero no recibo nada a cambio, ¿no? Ningún beneficio, ninguna deducción, o un crédito con menores tasas de interés porque todavía soy débil, etcétera. Si pongo en mi balanza ese análisis, no me conviene. Entonces yo creo que estamos muy concentrados en regular el 20% de quienes generan la producción, pero para el 80% no terminamos alineando los incentivos adecuados para que quieran pasar de la informalidad a la formalidad. Probablemente ellos quisieran, pero nuevamente dices, ¿para qué? ¿No? Y esa es la parte en la que creo que todos los gobiernos no han tenido éxito, ¿no? Y esta situación se complica más aún con un escenario mundial donde los crecimientos de las principales potencias no necesariamente van a estar a los niveles como en anteriores años. Es cierto. Mire usted que el COVID fue en el 2020, ¿qué decíamos? En el segundo semestre del 2021 ya estaremos mejor. Luego decimos en el segundo semestre del 2022 estaremos mejor. Ahora, ¿qué es lo que decimos? En el segundo semestre del 2023 estaremos mejor. Y ahora, para cerrar el año, nos viene una gripe aviar, nos viene todavía un problema ruso que no se soluciona, viene el invierno europeo que va a generar, que está ya generándonos coletazos muy fuertes por la ¿cómo se puede decir? Europa está tomando los recursos del mundo para pasar el frío, ¿no? Nos mete a nosotros en problemas. Hay que esperar que pase esta etapa de invierno en Europa, y ahora nuestras esperanzas nuevamente van hacia el segundo semestre del 2023. Entonces hay mucha inestabilidad. Para las personas que nos están escuchando, todavía las cosas están muy gelatinosas. Tengamos mucho cuidado con nuestros presupuestos, con nuestros gastos. Enfoquémonos en lo que realmente es prioritario, porque todavía la situación está muy inestable. Ha mejorado, ¿no? Pero es todavía inestable. No retirar nuestras CTS si es que tuviéramos ese beneficio, cuidar esos fondos que se tienen de las AFPs, porque, bueno, lo que está haciendo la mayoría de peruanos es subsistir frente a una crisis. Claro, si uno tiene que retirar el CTS, tiene que ser para reducir deudas. No para estar invirtiendo en cosas de repente en las que no tenemos mucha expertise. Si vamos a hacer inversiones, que sean bastante acotadas y sobre una materia que yo conozca mucho, que realmente sea un experto, ¿no? Pero para aprender a invertir con un CTS, pues probablemente la termine perdiendo, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy cauto en no tomar deudas en dólares. Pues, Ana, pero ha bajado el tipo de cambio. Sí, pero la situación es que hay tanta inestabilidad que de repente en 2 meses vuelve a subir, ¿no? O en un mes vuelve a subir. Todavía tenemos una crisis política en el Perú que no termina de aclararse. Entonces, lo externo, lo interno, hace que todo sea muy poco predecible. Y frente a esa poca predictibilidad, es mejor estar serenos, ¿no? Bien puestos en nuestro lugar y con nuestra lista
y a la antigua, vamos a decir, con nuestro papel y lapicero, poniendo cuáles son realmente las prioridades y enfocarnos en eso y tratar de cuidar muy bien nuestro dinero. Claro, ahora, señora Arreategui, lo que ha sucedido, permítame regresar a lo que ha sido el análisis del presupuesto para este año 2023 en el Congreso de la República, donde hay muchos congresistas de repente que han planteado amplitud de capacidad de gasto por parte del Estado, y eso responde un poco a la licencia que habrían recibido de parte del Tribunal Constitucional, donde se les otorgaría a ellos capacidad de gasto. Esto sería una forma de cómo complicar de acá a futuro posibles presupuestos que se tengan que analizar en el Congreso de la República, teniendo en cuenta esa mentalidad o esa capacidad que se le ha atribuido a los congresistas. En realidad es una capacidad para proponer incremento de gastos, ¿no? El liderazgo lo sigue teniendo el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo diría que de todas maneras, así sea la posibilidad de proponer, sí, probablemente haya generado expectativas malentendidas y que han luego llevado a ruidos innecesarios a la hora de la aprobación del presupuesto. Fíjese que siempre hay disputas políticas, hemos pasado de todo en estos últimos años, décadas, ¿no? Pero mal que bien, donde había acuerdos era en la parte económica, ¿no? Pero ahora en la parte económica también hay estas disputas. Entonces sí se puede haber generado un ruido por ciertos congresistas que pensaron que esto era la posibilidad de incrementar gastos según sus propios intereses, sin reconocer que realmente hay un límite. Es como si usted dijera, yo gano 100 y me voy a prestar 20. Es 120, no hay más. No me puedo pasar de ese presupuesto, porque si me quisiera pasar, tendría que tomar más deuda. Y de hecho el Perú la viene tomando, ¿no es cierto? Más endeudamiento. Entonces, ¿de dónde saco el dinero para eso que estás proponiendo? Se lo tengo que quitar a otro. Y es así. Entonces, no es, yo propongo, no. El dinero, como empezamos esta entrevista, el dinero no sale del aire, ¿no? Entonces hay que generarlo para luego poder gastarlo. Entonces creo que eso es algo que debemos de recordar siempre. Muy bien, muchísimas gracias por esta conexión a Radio Nacional, señorita Ana Arreategui, economista de SAN, y por habernos esclarecido un poco más el panorama frente a este presupuesto ya aprobado para nuestro país.